encomiable al nombre de Jesús. Concédenos por su intercesión y sus méritos vivir siempre impulsados por el Espíritu de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y queréis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. En este Evangelio Jesús, una vez más, porque no es la única vez, ni mucho menos en el Evangelio, nos invita a pedir. Tantas ocasiones Jesús nos llama a este tipo de oración, la oración de petición, que, vamos a decir, desde un punto de vista de fuera podría parecer como una oración un poco menos perfecta, digamos en comparación, por ejemplo, a la oración de acción de gracias, o a la oración de adoración, o incluso a la de expiación, digamos que serían los cuatro tipos
de oración que tenemos en el cristianismo. La acción de gracias tan importante de agradecer a Dios todo lo que hemos recibido de Él. La misma Eucaristía es una pura acción de gracias, empezando desde su nombre. La adoración, algo de justicia, tenemos que adorar a Dios en el sentido de que Él es nuestro creador, le debemos todo a Él y Él es el que está por encima de todo. Y la expiación también, que es muy importante, de pedir perdón, de ser humildes, estar arrepentidos, pero ante estas podría parecer que la oración de petición fuese como menos perfecta, porque estamos pidiendo algo para nosotros, estamos diciéndole a Dios algo que nosotros necesitamos. Acudimos, como se dice en castellano, a Santa Bárbara cuando truena, cuando necesitamos algo, acudimos a Dios. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio nos damos cuenta que Jesús estima profundamente esta oración y nos invita en más de una ocasión. Incluso no he hecho un estudio del Evangelio para decirlo, pero de memoria diría que nos habla más de la oración de petición incluso que de las otras oraciones. Ejemplos que pone Jesús cuando nos dice el ejemplo de que va a la noche a tocar la puerta del vecino para pedirle pan, o cuando dice, cuando vuestro hijo, vuestra hija os pide un trozo de pan o un pescado, no le deis una serpiente o no le deis una piedra, etc. Jesús nos quiere invitar a rezar con confianza. Y la oración de petición siempre tiene que comenzar por ahí, por la confianza. Un poco ese ejemplo que pone Jesús, un hijo, una hija que pide a su madre, a su padre, de la misma manera le pedimos también a Dios. Y esa confianza también implica en saber que Él estamos en sus manos y que a veces, según que pidamos, tenemos que dejar también en sus manos. Por otro lado también, que tiene que ser una oración siempre humilde, nunca de exigencia. No podemos exigirle a Dios, sino que tenemos que pedirle con humildad. También tiene que ser una oración constante. No nos podemos cansar o desesperar de pedirle nunca a Dios. Un ejemplo muy bonito es de Santa Mónica con su hijo Agustín, la cantidad de oraciones, lágrimas que derramaría con una constancia tremenda de Dios. Por eso, en este Evangelio, una vez más, nos recuerda Jesús la importancia que tiene esta oración de petición. Hoy también tenemos en cuenta a San Bernardino de Siena, uno de los importantes, digamos, de la familia franciscana. Tuvo un gran don de predicación, era un gran predicador que, sobre todo, trataba de compartir aquello que vivía él profundamente en su interior. Le pedimos su intercesión, le pedimos su ayuda para todos nosotros, especialmente para todos los miembros de la familia franciscana. Pedimos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están lejos de sus hogares, para que el Señor, para que encuentren siempre acogida en los cristianos, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús, roguemos al Señor. Escucha la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oración que te hacemos, Señor, purifica
gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Bernardino de Siena, fortaleciendo a la Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, le cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Por eso, santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual podría ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, a la cena con el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo que son sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar la solemnidad de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, en paz os dejo, en paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, con la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Vamos a cantarles en la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor,